Detengan lo que están haciendo por un momento, amigos míos. Dejen a un lado cualquier tarea que los ocupe. Apaguen el ruido que los rodea por un instante. Respiren profundo y escuchen con atención, porque lo que tengo que decirles hoy no es una noticia pasajera que se olvida mañana por la mañana. No es el tipo de titular que se diluye al llegar el fin de semana. Lo que debo relatarles hoy es un acontecimiento que quedará inscrito en los libros de historia de la Iglesia. Un día del que se hablará dentro de 100 años, mucho después de que ustedes y yo hayamos partido. Y nosotros, por una particularidad del destino, estamos vivos para presenciarlo con nuestros propios ojos. Estamos aquí, en este preciso momento, para atestiguarlo. Y existen realidades que, una vez que se han visto verdaderamente, jamás se pueden dejar de ver. Ayer, 1 de julio, la Iglesia Católica sufrió una herida profunda, una de esas marcas que dejan una cicatriz durante décadas. Ayer, en un rincón tranquilo de Suiza, escondido entre las montañas, un grupo dentro de la Iglesia se separó del Papa, rompió con Roma, cortó el cordón, y con esa ruptura, la Iglesia amaneció hoy de una manera distinta a como estaba hace apenas 2 días. Más pequeña, más dolorida, con una parte de sí misma alejándose por el camino hacia la distancia, tornándose más tenue con cada paso. Soy el Padre Samuel, y les prometo desde el inicio que no vengo aquí a regocijarme. No traigo el tono de quien esparce un chisme jugoso, ni esa alegría fea del que disfruta en secreto con la desgracia ajena, o se frota las manos ante el banquete de un escándalo. No, vengo con el corazón pesado, de la misma forma en que vendría cualquiera que ama verdaderamente a la Iglesia, al ver que ésta sufre. Vengo como quien acude a contarle a un amigo que algo ha salido mal en una familia que ambos aprecian, porque lo ocurrido ayer duele. Duele de verdad, y no voy a maquillar esa realidad ni a mentirles al respecto por un solo segundo del tiempo que pasemos juntos. Permítanme exponerles los hechos puros, despojados de cualquier adorno, para que conozcan con precisión lo que sucedió antes de que vayamos más profundo. En un lugar llamado Econe, en Suiza, un grupo tradicionalista denominado la Fraternidad San Pío X consagró ayer a 4 nuevos obispos. Es decir, tomaron a 4 de sus propios sacerdotes y los elevaron al rango episcopal, y lo hicieron sin el permiso del Papa, en contra de la voluntad expresa, manifestada y repetida de León XIV, quien les había suplicado hasta el último momento que no lo hicieran. Este acto de consagrar obispos sin la autorización pontificia es de una gravedad tremenda. Necesito que sientan el peso de esta acción. Es un hecho tan grave que conlleva automáticamente la sanción más severa que posee la Iglesia, la excomunión. Con ese único gesto, esos hombres cayeron bajo el peso de la excomunión, colocándose en un sentido real fuera de la comunión de la Iglesia, cortados y separados. Quiero que capten la magnitud de lo sucedido, porque esto no fue algo menor realizado en secreto, oculto en una capilla oscura con 4 personas y una vela. Fue todo lo contrario. Se trató de un evento enorme, planificado con mucha antelación y escenificado casi como un espectáculo. Según los propios organizadores, asistieron alrededor de 17,000 personas. 17,000. Dejen que esa cifra se asiente en sus mentes. Personas que llegaron de casi 70 países diferentes de todo el mundo, cruzando océanos y continentes para estar presentes. Se instalaron pantallas gigantes a lo largo de un gran prado suizo para que la multitud pudiera seguir cada instante de la ceremonia. Se transmitió en vivo a través de Internet con traducciones simultáneas en 6 idiomas distintos, permitiendo que se observara desde una sala en México hasta una cocina en Filipinas. La ceremonia en sí se prolongó por cerca de 5 horas. 5 largas horas. Fue, y pido perdón por la analogía, casi como un gran festival. De hecho, un periodista la describió con una ironía cortante como una especie de gran fiesta de la ruptura, una celebración del quiebre. Y aquí, amigos míos, desde el primer minuto, es fundamental que nos entendamos con claridad, porque esta es la base de todo lo que diré. Sé que hay otras voces y otros canales que les contarán esta historia como una fiesta, como un triunfo o una victoria gloriosa. Sin embargo, debo decirles con toda la sinceridad que mi corazón puede albergar que esto no es un triunfo, no es una victoria para nadie, esto es una herida. Piénsenlo honestamente. Cuando una familia se fractura, cuando un hijo hace las maletas y se marcha de la casa dando un portazo, no importa cuánta música suene ese día, cuánto vino se sirva, ni cuánta gente se haya reunido. Eso no es una celebración, es una tragedia disfrazada de fiesta. Es el duelo con una máscara valiente pintada encima. Y lo que ocurrió ayer en ese prado suizo, a pesar de las pantallas gigantes, las 17,000 personas y los 6 idiomas, fue exactamente eso, una tragedia, una herida en el cuerpo vivo de la Iglesia. Hoy les pido que me permitan analizar pacientemente, sin prisas y sin ningún tipo de sensacionalismo, qué es lo que ha ocurrido exactamente y por qué sucedió. Porque el por qué es más importante de lo que la mayoría percibe. ¿Qué significa esto para la Iglesia en su totalidad? Y sobre todo, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué significa para ustedes, para su fe, para su vida diaria
y para la forma en que aman a las personas que los rodean. Les aseguro que esto que parece tan lejano, este asunto de unos obispos en un prado suizo, encierra una lección que viaja a través del océano hasta su país, su ciudad, su puerta y el centro mismo de su propio corazón. Pero antes de cualquier otra cosa, quiero que conozcan un detalle que vuelve esta historia aún más impactante, algo que estremece cuando se comprende. Lo que sucedió ayer no es nuevo, ya había ocurrido antes. No algo similar, no algo vagamente parecido, sino exactamente lo mismo, en el mismo lugar, 38 años atrás. Y la fecha de hoy, este preciso día en el que les hablo y ustedes me escuchan, no es una coincidencia ordinaria del calendario. Encierra un eco a través de casi 4 décadas que les erizará la piel cuando lo exponga. Pero para llegar a ese punto y comprender ese estremecimiento, primero necesitamos entender juntos qué fue exactamente lo que se rompió ayer. Porque solo cuando comprendan lo que se ha quebrado en lo más profundo, entenderán por qué duele tanto y por qué les afecta a ustedes. Vayamos paso a paso, despacio y con calma, porque no hay prisa. Esto es algo que requiere ser entendido a fondo, no mirado por encima. ¿Qué es exactamente lo que se rompió ayer? Para comprenderlo, primero deben saber cómo está construida la iglesia, que es aquello invisible que sostiene a toda la estructura a lo largo del mundo. Se los explicaré de la manera más sencilla que conozco, como se explicaría en la mesa de una cocina. La Iglesia Católica está extendida por toda la faz de la tierra. Deténganse a visualizarlo por un instante. Hay católicos en México y en Filipinas, en España y en el Congo, en Argentina, en la India, en Corea y en Nigeria. Millones y millones de personas de todas las razas, de todos los idiomas, de cada país del mapa, de todos los colores de piel y realidades de vida. Y sin embargo, afirmamos que somos una sola iglesia. Una, no 1000 iglesias, sino una sola. Aquí surge la pregunta que la mayoría de la gente nunca se detiene a formular. ¿Qué es lo que hace que todos esos millones de personas tan sumamente diferentes y dispersas por todos los continentes sean una sola cosa y no solo 1000 fragmentos sueltos y desconectados que sopla el viento? Es una cadena de comunión que une todo el conjunto eslabón por eslabón. Permítanme recorrerla hacia arriba. Cada uno de los fieles, cada creyente ordinario, está unido a su párroco, aquel que lo bautiza, lo casa y sepulta a sus muertos. Cada párroco, a su vez, está unido a su obispo, el pastor de toda esa región. Y cada obispo en el mundo entero, desde la ciudad más grande hasta el pueblo más pequeño, está unido a un solo hombre, el Papa, el sucesor de Pedro, quien se encuentra en el centro de todo como el punto de unidad, la bisagra sobre la cual gira la estructura completa. Esa cadena, esa realidad de estar todos ligados a través de los sacerdotes, los obispos y finalmente el Papa, es precisamente lo que hace de la Iglesia un solo cuerpo vivo y no un montón disperso de piezas inconexas. Es el esqueleto que sostiene todo el cuerpo. Y ahora llegamos al punto clave, así que presten mucha atención porque todo depende de esto. ¿Cómo se instituye a un nuevo obispo? Este es el núcleo crucial. Un hombre no puede simplemente nombrarse obispo a sí mismo, ni un puñado de hombres puede decidir por su propia autoridad hacer a uno. Para que un hombre sea consagrado obispo, se requiere siempre, sin excepción, el permiso del Papa. Es una regla tan antigua como la propia Iglesia que se remonta a casi 2000 años. El Papa otorga su mandato, su permiso explícito, su bendición, y solo entonces puede un nuevo obispo ser consagrado legítimamente. ¿Y por qué es tan enormemente importante ese único permiso? ¿Por qué importa tanto? Porque ese permiso es precisamente el eslabón que une al nuevo obispo a toda la cadena. Es la soldadura que lo funde a la estructura. Es lo que garantiza que este nuevo obispo estará unido al Papa, y a través del Papa, a cada uno de los demás obispos y fieles del mundo. El permiso del pontífice es el hilo mismo que cose firmemente al nuevo obispo al cuerpo de la Iglesia. Y por esa razón, cuando alguien consagra obispos sin ese permiso, lo que está haciendo en realidad es pasar una cuchilla por el hilo. Está creando obispos fuera de la cadena. Obispos que no están cosidos al cuerpo en absoluto, sino que cuelgan sueltos, apartados, desconectados, flotando libres. Y eso, precisamente eso, es lo que rompe la unidad. Eso fue lo que se rompió ayer en ese prado. Entiéndanme bien, no se rompió meramente una norma administrativa. No fue un trámite burocrático que se omitió, ni una casilla de papeleo que quedó sin marcar. No, lo que se cortó fue el hilo mismo de la comunión. 4 obispos fueron traídos a la existencia completamente fuera de la cadena de la Iglesia, severamente apartados del Papa, y con ellos un grupo entero, miles de personas, se colocó en el exterior de esa unidad. Ahora, permítanme explicar este asunto de la excomunión con cuidado, porque es una palabra que asusta mucho y que la mayoría de las personas entiende de forma errónea. Deseo que la comprendan con precisión y corrección. La excomunión que recayó sobre estos hombres ayer es lo que la Iglesia denomina automática. ¿Qué significa esto?
Significa que es una excomunión que se activa por sí sola en el instante mismo en que se comete el acto, sin necesidad de que nadie la pronuncie en voz alta, sin un juicio y sin que un juez golpee un mazo. Les daré una imagen. Es como tocar el fuego. Cuando introduces la mano en una llama, nadie necesita sentarse a dictar una sentencia formal para que te quemes. Te quemas simple e inmediatamente por el acto de tocar el fuego. La consecuencia está integrada en la acción. Aquí funciona de la misma manera. En el momento exacto en que esos obispos fueron consagrados sin permiso, en ese mismo instante, sin demora alguna, la excomunión recayó sobre ellos por sí sola. Esto es genuinamente importante de captar, porque transforma por completo la perspectiva del asunto. No es que el Papa, en un ataque de ira, haya decidido expulsarlos. No es que León XIV haya apuntado con el dedo gritando que los echaba. No, en absoluto. Fueron ellos mismos quienes, por su propio acto libre y su elección deliberada, se colocaron en el exterior. La excomunión no es tanto un empujón del Papa para sacarlos por la puerta, sino una puerta que ellos mismos cerraron de golpe desde el interior con sus propias manos. Eligieron cruzar ese umbral, nadie los empujó al otro lado. Y esto es absolutamente clave porque el Papa, como verán con claridad en unos momentos, hizo el polo opuesto a echarlos. Se puso de rodillas y les rogó que se quedaran. Hay otro matiz crucial aquí, uno que debo darles con cuidado para que no se angustien más de lo debido ni saquen conclusiones erróneas para ir a difundirlas. Esta excomunión recae sobre los obispos que consagraron y sobre los 4 hombres que fueron consagrados. Recae sobre esos hombros específicos. No cae automáticamente sobre todos los fieles ordinarios de la fraternidad, sobre esa gente sencilla y devota que estaba de pie en el prado. Esas 17,000 personas presentes no quedaron excomulgadas en masa por el mero hecho de estar allí, de permanecer en ese campo. El asunto es mucho más matizado, cuidadoso y preciso. La Iglesia, incluso cuando se ve obligada a aplicar una medida tan grave y seria, distingue. No mete a todos en el mismo saco, no condena al por mayor. La penalización cae sobre los responsables directos y personales del acto, no sobre las personas de buena voluntad que acudieron de buena fe simplemente a rezar. Conserven ese detalle, porque nos habla de cómo la Iglesia castiga con precisión, no con un golpe ciego. Y ahora quiero decirles lo más importante de todo sobre la excomunión, porque es exactamente el punto donde la mayoría de la gente se equivoca por completo y donde la verdad resulta ser sorprendentemente profunda. La gente imagina que la excomunión es un castigo cruel, una venganza, el cierre de las puertas, un veredicto de condenación eterna donde la institución se lava las manos para siempre. Y no es eso, no es eso en absoluto, es casi lo opuesto. La Iglesia misma lo explica con palabras que considero hermosas, palabras dignas de guardarse en el bolsillo. La excomunión no es un castigo cruel, es una medicina. Una medicina. Quédense con esa palabra un momento. ¿Para qué sirve una medicina amarga? ¿Por qué una madre obliga a su hijo enfermo a tomar una cucharada amarga mientras el niño llora y aparta la cara? No es para dañarlo, jamás para dañarlo. Es para curarlo, para sanarlo. La excomunión es la medida dolorosa, sí, la amarga. No pretenderé que es dulce, pero todo su propósito, su fin entero, no es condenar a alguien para siempre. Su objetivo es el opuesto, sacudir a la persona con la fuerza suficiente para que despierte, obligarla a detenerse y recapacitar, hacerla sentir la gravedad de lo que ha hecho y, por encima de todo, traerla de vuelta. La excomunión es como el gesto de una madre que le dice a un hijo rebelde con lágrimas en los ojos que no puede continuar por ese camino. Y no lo dice porque haya dejado de amarlo, lo dice precisamente porque lo ama y porque desea que cambie y regrese a casa de verdad. Es una puerta cerrada con toda la esperanza del mundo puesta en que sea abierta de nuevo. Graben esto profundamente en sus corazones, porque regresaremos a ello y tendrá una importancia enorme. La excomunión mira hacia el retorno, mira hacia el regreso a casa, no hacia la condenación. Un último detalle sobre esto, que es un tanto técnico, pero que afecta genuinamente la comprensión de la realidad. ¿Esos 4 nuevos obispos son obispos reales o no? Aquí debemos ser precisos porque importa. La respuesta es sí, en un sentido lo son. La consagración, en lo que respecta al rito mismo, fue válida. Es decir, sacramentalmente, en el nivel del misterio, realmente son obispos. El hecho ocurrió. Pero, y este es todo el punto, son obispos de una manera ilegítima, ilícita, prohibida y gravemente errónea. Les daré una imagen. Es como un hombre que entra en posesión de algo real y auténtico, pero robándolo. El objeto en sus manos es genuino, es real, pero lo retiene de forma equivocada, en contra de la ley, tal como un ladrón posee los bienes robados. Estos son obispos verdaderos, pero se encuentran fuera de la ley de la Iglesia y han desgarrado su comunión. Válidos, pero ilícitos, reales, pero rebeldes, genuinos, pero robados. Así que ahora lo tienen claro frente a ustedes. Lo que se rompió ayer fue el hilo mismo de la comunión.
Se crearon obispos fuera de la cadena. La excomunión automática recayó sobre ellos, siendo una medicina y no una venganza. Y un grupo entero se colocó, por su propia decisión libre, fuera de la plena unidad con Roma. Eso es lo que sucedió, expuesto con crudeza. Pero ahora surge la pregunta que seguramente está dando vueltas en sus mentes en este momento, la misma que ronda la mía, la pregunta que no se desvanece. ¿Por qué? ¿Por qué motivo llegaron a semejante extremo sabiendo perfectamente lo que les costaría? Sabiendo con total certeza que la excomunión caería en el instante en que actuaran, porque no eran hombres ignorantes que tropezaron con esto por accidente. Sabían exactamente lo que iba a pasar. Lo veían venir a kilómetros de distancia. Y aún así, a pesar de todo, siguieron adelante y lo hicieron. La razón, cuando finalmente se comprende, es mucho más humana y dolorosa de lo que podrían imaginar. Para entender por qué lo hicieron, debo pedirles algo que no siempre es fácil, algo que va en contra de cómo solemos consumir estas noticias. Tengo que pedirles que los miren con compasión, no con odio, no como a villanos de caricatura que se retuercen el bigote. Porque la verdad honesta, la verdad que la ecuanimidad exige que les cuente, es que esta no es la historia de unas personas malvadas que se propusieron dañar a la Iglesia por pura malicia. Sería mucho más sencillo si fuera así. Los villanos son fáciles. Esto es algo mucho más complicado y doloroso. Es la historia de personas que, estando gravemente equivocadas, creían genuinamente en sus propios corazones que estaban haciendo lo correcto, que ellos eran los fieles. Y ese tipo de tragedia es la que corta más profundo, porque no hay villanos de ficción a los que señalar para sentirse superior. Solo hay personas convencidas de actuar correctamente, hiriéndose a sí mismas y hiriendo a todo el cuerpo de la Iglesia en el proceso. ¿Qué razón ofrecieron formalmente? Alegaron lo que denominan un estado de necesidad. Explicaré lo que esto significa con sencillez, porque es el corazón mismo de su argumento y no se les puede comprender sin ello. Dicen, en esencia, no estamos haciendo esto por orgullo, no lo hacemos por rebelión en sí misma, ni porque disfrutemos desafiando a nadie. Lo hacemos por necesidad, por pura supervivencia. Y aquí radica su drama real, la tragedia humana debajo de todo el asunto. Un drama que debe ser comprendido incluso por quienes creemos con todo el corazón que su decisión fue errónea. Esta fraternidad, para poder seguir existiendo, necesita obispos. ¿Por qué obispos específicamente? Porque solo un obispo puede ordenar nuevos sacerdotes, y solo con sacerdotes pueden seguir celebrando sus misas, atendiendo a sus fieles, bautizando, casando, sepultando y manteniendo viva toda la obra. Y aquí se presentaba su problema. Solo les quedaban 2 obispos vivos que pudieran hacer esto. Solo 2. Y ambos eran ya hombres ancianos, de edad avanzada, cuyas fuerzas se desvanecían. 2 ancianos con 2 viejos pares de manos sosteniendo una estructura mundial entera de cientos de sacerdotes y cientos de miles de almas fieles. ¿Lo comprenden ahora? ¿Sienten el peso de su perspectiva? Vivieron esto como una cuestión de vida o muerte, no de política, supervivencia. Imaginen a un padre anciano, un hombre que siente cómo la fuerza se le escapa de los brazos año tras año, que yace despierto por la noche, atrapado por la necesidad desesperada de ordenar su casa antes de morir, de asegurar el futuro de sus hijos antes de que sea demasiado tarde, antes de que su tiempo se agote. Así se sentían estos hombres. Ese temor persistente a desaparecer, ese instinto primario de supervivencia, fue lo que los empujó al abismo. No es, al menos no únicamente, una historia de arrogancia. Es, en gran medida, una historia de miedo, del miedo a la extinción. Y el miedo es un consejero terrible, susurra malos consejos y empuja a las personas a realizar actos que con la cabeza fría y el corazón en calma jamás soñarían hacer. Aquí se presenta la cruel paradoja en el centro de todo. Su temor a morir los impulsó a realizar la acción exacta que les acarrea la muerte a los ojos de la ley de la Iglesia. Huyendo de la tumba, corrieron directamente hacia ella. Quiero que escuchen las palabras reales de su líder, el superior general de la fraternidad, un sacerdote llamado Paliarani. Porque en sus expresiones se puede escuchar ese corazón dividido latiendo, esa extraña y dolorosa mezcla de convicción auténtica y tristeza real. Durante la ceremonia, afirmó con una fe que debe respetarse incluso por quienes consideran que ha tomado el camino equivocado por completo. Dios no nos ha abandonado, ni nos abandonará. Y manifestó que estaban dispuestos a pagar cualquier precio por la Iglesia. Deténganse a notar qué frase tan trágica. Cualquier precio por la Iglesia.
Verdaderamente creen que hacen esto por amor a la institución. Están dispuestos a ser excomulgados, dispuestos a ser arrojados fuera, dispuestos a cargar con ese peso terrible. Y aún así, insisten en que lo hacen por amor a la Iglesia. Luego dejó caer una frase que se me quedó clavada como una espina, una expresión de una tristeza inmensa. Dijo que Dios ahora les pide ser tratados como rebeldes. Y añadió también que Roma y ellos hablan dos idiomas diferentes. Dos idiomas diferentes. Ahí, justo ahí, todo el drama se resume en una sola línea. Dos partes que ya no pueden entenderse, que hablan y no se escuchan. Es como aquella historia antigua de la Gran Torre, donde los hombres que siempre se habían entendido, de repente, un día terrible, descubrieron que sus palabras se habían convertido en ruido para los oídos de los demás, provocando que todo lo que construían se derrumbara y se dispersaran por la tierra. Un diálogo de sordos que concluye siempre en separación. Porque cuando dos que alguna vez se amaron dejan de hablar el mismo idioma, cuando las mismas palabras pasan a significar cosas opuestas para cada lado, el entendimiento se vuelve imposible. Y lo que viene después de la imposibilidad del entendimiento es siempre, absolutamente siempre, la ruptura. Hay un detalle, un único y pequeño detalle en toda esta vasta historia que me rompe el corazón más que todo lo demás junto, porque revela todo sobre la clase exacta de tragedia que es esta. Resulta que en esa misma ceremonia, en aquella donde se estaban separando del Papa, en la misma donde la excomunión caía sobre sus cabezas, rezaron. ¿Y saben por quién rezaron allí en ese prado? Rezaron por el Santo Padre, por el Papa, el mismísimo hombre del que se estaban separando. Y rezaron también por la Iglesia Católica. Deténganse y asimilen verdaderamente eso. Dejen que aterrice. Se estaban separando del Papa, y en el mismo aliento, en el mismo acto, rezaban por él. ¿Comprenden ahora, finalmente, por qué sigo insistiendo en que esto no es odio? Esta no es la historia de personas que odian al Papa o desprecian a la Iglesia. Es la historia de personas que se consideran a sí mismas profunda y devotamente católicas, que rezan por el pontífice incluso mientras se alejan de él, que aman a la Iglesia a su manera obstinada, aun cuando abren una herida en su propio costado. Es la tragedia en su forma más pura y destilada, no odio, sino amor. Amor incomprendido, amor vuelto terquedad, amor que ha llegado a creer que es más sabio que la propia Iglesia, y que termina rompiendo aquello mismo que jura intentar proteger. Ahora, para ser justos y minuciosos, debo contarles también dónde radica la raíz profunda del problema. Porque no es solo el miedo a desaparecer el detonante, sino que debajo existe un desacuerdo mucho más antiguo y profundo. Aquí vale la pena que sea muy preciso con ustedes, porque muchísima gente narra esta parte de forma equivocada, y no deseo que sean desorientados. Muchos creen que todo este conflicto gira en torno a la misa en latín, a la misa antigua, al rito ancestral. Y no es exactamente eso en el fondo. Un cardenal muy sabio, el cardenal Müller, quien en lo personal ama profundamente y defiende la misa tradicional en latín, la celebra y la valora, lo expresó con total claridad en estos días. Y vale la pena escuchar a un hombre como él. El problema no es la misa en latín, el problema es la autoridad. Lo que esta fraternidad rechaza en la raíz misma son ciertas enseñanzas de un gran concilio que la Iglesia celebró hace unos 60 años, el Concilio Vaticano II. Y hay un tema por encima de todos los demás que no pueden aceptar: la enseñanza sobre la libertad religiosa, sobre la libertad de conciencia en materias de fe. Al no aceptar esas enseñanzas y al rechazar la autoridad del Papa y de los obispos para establecer y transmitir esas doctrinas, se han ido distanciando más y más año tras año, década tras década, hasta arribar a lo que todos vimos suceder ayer. Noten qué cuadro tan verdaderamente doloroso dibuja esto cuando se contempla completo. Estas son personas que aman cosas buenas, genuinamente buenas. Aman la reverencia en el culto, la belleza de la liturgia antigua, el incienso, el canto y el silencio. Aman la tradición, la fe transmitida a lo largo de los siglos. Aman el profundo sentido de lo sagrado que tantos sienten que se ha perdido. Y cada una de esas realidades es buena, digna de amor y merecedora de defensa. Y sin embargo, al aferrarse con tanta fuerza y desesperación a una parte del tesoro, se han desprendido del tesoro entero. Por sujetar una rama con todas sus fuerzas, han soltado el árbol completo. Esa es la gran y amarga lección oculta en todo esto. Una lección a la que regresaremos antes de concluir. A veces el amor a una cosa buena, cuando se corrompe en obstinación, cuando se erige como algo más importante que la unidad misma,
puede conducirte a romper algo mucho más grande y sagrado que el elemento que intentaba salvar. Pero mientras todo esto se preparaba allá en Econe, en el otro extremo, en Roma, había un hombre realizando algo completamente diferente, algo que contrastaba en su totalidad. Lo que ese hombre hizo en esas horas finales les mostrará, mejor que cualquier palabra mía, quién es verdaderamente el Papa León XIV. Mientras en Suiza la ruptura se organizaba meticulosamente, el altar se levantaba bajo la carpa y las multitudes se reunían, en Roma había un hombre que se negó a rendirse hasta el último segundo posible. Ese hombre es el Papa León XIV, y deseo que vean con total claridad lo que hizo en esas horas definitivas, porque revela más sobre la verdadera medida de su corazón que 1000 discursos solemnes. León XIV pudo haber reaccionado ante este desafío de muchas maneras. Recuerden quién es el Papa, ostenta una autoridad que casi no tiene paralelo entre los líderes de este mundo. Pudo haber tronado desde el principio, pudo haber lanzado amenazas a través de la distancia, pudo haber respondido a este reto a su autoridad con el puño cerrado y el rostro frío, con toda la dureza de un hombre que se siente insultado y desafiado públicamente. Y seamos honestos, así es exactamente como suele reaccionar el poder de este mundo. Cualquier hombre poderoso desafiado de forma tan abierta tiende a responder con furia, con el orgullo herido, deseando aplastar a quien se atrevió a retarlo y hacer de él un ejemplo para que nadie más lo intente. Ese es el reflejo del poder terrenal. Pero León XIV no hizo nada de eso, ni un poco. Hizo el polo opuesto, y es precisamente en ese opuesto donde se percibe la diferencia entre el poder de este mundo y el poder que desciende de Dios. En la víspera misma de las consagraciones, el 30 de junio, cuando todo parecía perdido, cuando todo estaba dispuesto en Suiza y cualquier observador razonable habría dicho que no quedaba esperanza alguna, el Papa realizó un último intento. No envió soldados, no mandó un decreto fulminante, escribió una carta personal dirigida a la fraternidad, a su superior. Una carta, amigos míos, no un decreto de castigo ni una sentencia legal vestida de latín frío. La carta de un padre escrita desde el corazón. Quiero que escuchen palabra por palabra lo que redactó, porque son expresiones que deberían conmoverlos. Escribió esto. Con este espíritu, y lleno de afecto cristiano, les ruego y les pido con todo mi corazón, regresen. Regresen, les rogó. Él, el Papa, les suplicó con todo su corazón, lleno en sus propias palabras de afecto cristiano por los mismos hombres que lo desafiaban. ¿Se dan cuenta? ¿Captan verdaderamente lo que están escuchando? El hombre más importante de toda la Iglesia Católica, el sucesor de Pedro, aquel que estaba siendo desafiado y humillado públicamente, en lugar de amenazar a los hombres que lo desafiaban, les suplicó. Se rebajó, se humilló hasta la postura de un mendigo. Imaginen a un padre que ve a su hijo de pie en la puerta principal, con la maleta en la mano, el abrigo puesto y un pie afuera, y en lugar de gritarle que se vaya y no se atreva a regresar, este padre le dice con la voz quebrada, por favor, hijo mío, no te marches, quédate, hablemos, de lo que sea, pero hablemos. Eso fue lo que hizo el Papa, suplicó. Y suplicar no es la marca de un hombre débil. Jamás permitan que nadie les diga que rogar por amor, cuando sostienes en tus manos todo el poder necesario para simplemente imponer tu voluntad y aplastar al otro lado, no es una de las formas de fortaleza más elevadas y escasas que existen. Es la fuerza de Dios mismo, que nunca nos fuerza, que siempre nos ruega, que respeta nuestra libertad incluso cuando la usamos para alejarnos de Él. En esa misma carta, el Papa sí les dirigió una advertencia. Pero noten con atención que ni siquiera la advertencia era una amenaza dirigida contra ellos. En su esencia, era una preocupación por los demás. Les advirtió que ese acto suyo privaría a sus propios fieles, a su gente devota, de poder recibir lícitamente, y en algunos casos incluso válidamente, los sacramentos que esas personas tanto aman y buscan desesperadamente para su salvación. ¿Lo ven? ¿Ven el corazón del hombre en eso? Ni siquiera en su advertencia final pensaba en castigar a nadie, pensaba en el daño que estaba a punto de infligirse a los fieles sencillos, a las abuelas ordinarias, a las familias jóvenes y a los ancianos solitarios que quedarían atrapados y confundidos en medio de esta ruptura sin tener culpa alguna. Es el corazón de un verdadero pastor que en su última advertencia, antes de que estalle la tormenta, no piensa en sí mismo ni en su autoridad herida, sino en el rebaño. Ese es el Papa León XIV, no un tirano dictando castigos desde un trono alto, sino un padre que suplicó hasta el último minuto de la última hora.
un pastor que, sosteniendo el rayo en su mano, eligió abrirla y extenderla vacía en un gesto de paz. Y esa mano vacía extendida, ese pedido de regreso pronunciado desde un corazón quebrado, permanecerá para siempre inscrito en el registro de estos días como el testimonio de que Roma no cerró la puerta. Fueron ellos quienes salieron a través de ella. El Papa se quedó atrás, de pie en el umbral, con la mano extendida hacia la oscuridad y la luz encendida a sus espaldas. Pero ahora, tras consumarse la ruptura y ejecutarse el acto, ¿qué es lo que viene? Lo que sigue es la respuesta oficial de la Iglesia. Y aquí llega un detalle que verdaderamente les erizará la piel, el estremecimiento que les prometí al principio. Tras un acto como este, la Iglesia debe responder formalmente. Debe declarar y nombrar oficialmente lo ocurrido por el bien de la claridad, de la verdad y de todo su pueblo. Se sabe que la Oficina del Vaticano encargada de los asuntos de la doctrina ya tiene preparado el decreto que declara formalmente esta situación de cisma, de ruptura. Se espera que sea publicado hoy mismo, 2 de julio, o a más tardar mañana. Y aquí se presenta el escalofrío de la historia. Presten mucha atención ahora, porque esto es algo que casi nadie ha notado, y una vez que lo vean, no lo olvidarán. Esto que está ocurriendo en nuestros días, ante nuestros propios ojos, ya sucedió una vez antes, hace 38 años. En el año 1988, el fundador de esta misma fraternidad, un arzobispo llamado Marcel Lefebvre, hizo exactamente lo mismo que sus seguidores repitieron ayer. Consagró obispos sin el permiso del Papa en este mismo lugar de Ecón. Y también entonces la excomunión cayó y la ruptura se abrió. ¿Y saben qué día respondió oficialmente la Iglesia en aquel entonces, en 1988? ¿Saben en qué fecha firmó el Papa de esa época, San Juan Pablo II, el documento solemne que hablaba de esa ruptura, que nombraba ese cisma? Lo firmó un 2 de julio, el 2 de julio de 1988. Hoy es 2 de julio, exactamente 38 años después, al día. Dicen que la historia no se repite, pero que rima. Y aquí está, rimando de una forma que cala directo hasta los huesos. El mismo lugar, Ecón. El mismo acto, consagrar obispos sin el Papa. La misma consecuencia, excomunión y ruptura. Y ahora, la respuesta oficial de la Iglesia que se aguarda para este mismo día, cayendo en el recuadro exacto del calendario en el que se firmó la respuesta de hace 38 años. Es como si el tiempo mismo hubiera completado un giro entero y hubiéramos regresado, sin darnos cuenta, al mismo punto donde una vez estuvimos. Como si la Iglesia se viera obligada a revivir una vieja herida a medio sanar en su propio aniversario, exactamente al día. Y eso nos impone una pregunta desde las profundidades, una interrogante que no podemos eludir. Si esto ya ocurrió una vez antes en este mismo lugar y en esta misma fecha, ¿qué nos está intentando enseñar? ¿Qué significa todo esto, no para los libros de historia polvorientos, sino para ustedes en el lugar donde se encuentran, para su fe y para su propia vida? Esto abre una grieta intelectual en la narrativa. Si la historia se repite de manera tan milimétrica, ¿estamos ante un ciclo inevitable de fragmentación o ante la oportunidad definitiva de comprender el verdadero costo de la rigidez? Aquí es donde debemos detenernos a mirar lo que no se ve a simple vista, aquello que queda sepultado bajo el peso de los comunicados oficiales y las crónicas periodísticas. Llegamos a lo que verdaderamente importa, a lo que he estado intentando desentrañar para ustedes desde el principio. Lo que este quiebre significa para su propia fe y para su propio corazón. Y quiero empezar por quitarles un peso de encima, una angustia que tal vez les ronde desde que escucharon los primeros reportes de esta fractura. Las crónicas y los titulares dicen que la Iglesia se está dividiendo, y en un sentido es verdad. La ruptura en ese prado suizo es un hecho real y doloroso. Pero una cosa debe quedar clara para que no pasen la noche en vela. Que una parte se desprenda no significa que todo el cuerpo se rompa. No significa que la Iglesia esté llegando a su fin, ni que se esté hundiendo bajo las olas, ni que se encuentre en peligro de muerte. Significa únicamente que una pieza, una porción pequeña en la inmensidad del conjunto, ha decidido caminar en otra dirección. La Iglesia sigue en pie, entera en todo lo esencial, con sus más de 1.000 millones de fieles, con su Papa, con sus obispos y sus sacramentos fluyendo, con Cristo mismo en su centro. Lo que se ha desprendido es una rama. El árbol antiguo y alto permanece firmemente enraizado. Si miramos con la perspectiva larga de la historia, encontraremos paz. Este no es el primer cisma, ni el más grande.
En 2000 años, la Iglesia ha visto fracturas que se llevaron a naciones enteras y a millones de almas de un solo golpe, crisis que a los ojos de los hombres de entonces parecían el colapso definitivo de todo. Y sin embargo, la Iglesia ha sepultado a cada uno de los sepultureros que vinieron a enterrarla. Ha sobrevivido a imperios, persecuciones y traiciones nacidas en su propia casa. Al final, cuando el polvo se asienta, ella siempre sigue allí porque existe una promesa inquebrantable que sostiene la estructura. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La barca de Pedro se balancea, las olas golpean con furia y parece que se va a pique, pero nunca se hunde porque quien duerme en la popa es el mismo que con una palabra calma el viento y el mar. Pero traigamos esto a la escala de nuestras propias vidas, al terreno cotidiano, al espejo que este prado suizo sostiene frente a nosotros. El espíritu que provocó esta gran ruptura no vive solo en Suiza, ni es exclusivo de obispos y cardenales. Habita en miniatura dentro de cada uno de nosotros. Piénsenlo con honestidad. ¿Qué hicieron estos hombres en el fondo? Se aferraron tanto a su propia razón, fijaron su mirada con tanta rigidez en un solo punto, que terminaron rompiendo la comunión. Prefirieron ganar el argumento y perder la convivencia. Eligieron tener la razón por encima de estar juntos. ¿Y en nuestras pequeñas realidades cotidianas, no hacemos exactamente lo mismo? ¿Cuántas familias se han fracturado porque alguien se negó a ceder 1 milímetro en su postura? ¿Cuántos matrimonios se han enfriado en la cocina o el salón porque ninguno quiso doblar el brazo, porque cada uno retuvo su cuota de razón de la misma forma en que estos hombres retuvieron la suya? ¿Cuántos hermanos o amigos de toda la vida han dejado de hablarse no por una gran traición, sino porque el orgullo pesó más que el vínculo? Ese es el pequeño cisma de cada día, la ruptura doméstica que provocamos en nuestras propias casas cuando ponemos nuestra verdad por encima del afecto y de la propia sangre. Es el mismo impulso, creer que estamos tan absolutamente en lo correcto que nos sentimos justificados para romper la unidad con tal de demostrarlo. Por eso, al mirar con tristeza lo sucedido al otro lado del océano, estamos obligados a observar con el mismo rigor las pequeñas fracturas que nosotros mismos mantenemos vivas en nuestro entorno por puro orgullo herido. La gran lección es que se puede amar la verdad sin necesidad de dinamitar la unidad. La fraternidad amaba cosas ciertamente buenas: la reverencia en el altar, la liturgia antigua, el incienso, el canto y el silencio sagrado. Todo eso es valioso y digno de ser defendido. Pero erraron trágicamente en el cómo. En lugar de sostener lo que amaban desde el interior, soportando la tensión y permaneciendo a la mesa, decidieron cortar el hilo e irse. Y esa misma bifurcación se nos presenta a nosotros cuando discutimos con el cónyuge, con el hijo o con el hermano. Podemos sostener nuestra postura desde el amor, sufriendo la lentitud del entendimiento mutuo, o podemos dar un portazo, quedarnos a solas con nuestra preciosa razón y perder a la persona para siempre. Casi siempre es preferible ceder un poco de razón que perder a un ser humano. Es mejor vivir en una paz imperfecta y humilde que habitar en la soberbia absoluta de una casa vacía y silenciosa. La noticia que empezó tan lejos, en las montañas de Suiza, termina tocando a la puerta de nuestro hogar para hacernos una pregunta callada. ¿Dónde estamos rompiendo la unidad hoy por el empeño de tener la razón? ¿Qué pequeña grieta familiar podríamos empezar a sanar si decidiéramos deponer el orgullo? No hace falta responder en voz alta, basta con mirarlo en el silencio del propio corazón. Pero en medio de esta fractura profunda, del espejo incómodo y de las interrogantes que nos sacuden el alma, todavía queda una última palabra por pronunciar. Y es la palabra más importante de todas, un mensaje de esperanza real. No se trata de un consuelo inventado, ni de una frase hueca para aliviar la conciencia antes de dormir. Es una esperanza cimentada sobre hechos, sobre nombres, sobre fechas y sobre una historia que aconteció de verdad. Escuchen con atención hasta el final. Recuerden que este doloroso quiebre ya tiene un precedente en 1988, cuando el arzobispo Lefebvre consagró obispos sin autorización y la sanción cayó de inmediato. Pues bien, observen cómo continuó aquella primera historia en las décadas posteriores, porque en su desarrollo se encuentra la semilla del desenlace actual. Años después de aquella primera ruptura, uno de los pontífices sucesores, el Papa Benedicto XVI, en el año 2009, realizó un gesto de una generosidad extraordinaria que muchos en su momento fueron incapaces de comprender. Levantó aquellas excomunicaciones. Retiró la penalidad impuesta 2 décadas atrás buscando una reconciliación,
intentando tender un puente con la terca esperanza de un padre que anhela que quienes se han distanciado tanto encuentren finalmente el camino de regreso a casa. Contemplen la inmensa perspectiva que encierra ese hecho. Significa que ni siquiera un cisma, ni siquiera la sanción más severa de la Iglesia, es necesariamente irreversible. Significa que lo que ayer se fracturó, mañana puede ser reparado. Significa que la puerta que ellos cerraron de golpe desde afuera, la Iglesia jamás la asegura con llave desde el revés. La mantiene siempre entornada, con la luz encendida en el interior, esperando. Esa es la naturaleza misma de la institución. Es una madre, y una madre nunca deja de aguardar el regreso de su hijo, no importa qué tan lejos haya caminado, cuántos años hayan transcurrido, ni qué tan fuerte haya sido el portazo al salir. Por eso insistí al principio en que la excomunión funciona como una medicina y no como un veredicto de exterminio. El fármaco amargo no se administra para dar muerte al enfermo, sino para sanarlo y reintegrarlo sano y salvo al hogar. La sanción no clausura la historia como un libro cerrado, la deja abierta, inconclusa, a la espera de que se escriba el capítulo del retorno. Es dolorosa, sí, profundamente dolorosa, pero su fin último no es el castigo eterno, sino la curación. La Iglesia no pronuncia un adiós definitivo. Dice a través de sus lágrimas que la situación actual es insostenible, pero mantiene el acceso libre para cuando se decida regresar por la vía correcta. Ese es el retrato preciso del Papa León XIV que deseo que conserven. Él suplicó hasta el último día, implorando un cambio de rumbo. No persiguió a los que se marchaban lanzándoles maldiciones a las espaldas, ni pasó el cerrojo en cuanto cruzaron el umbral. Permaneció allí, firme en su postura de pastor, con la mano extendida hacia la penumbra del prado suizo y la luz ardiendo a sus espaldas, viendo a los suyos alejarse por el camino con el corazón roto, pero sin cerrar jamás la entrada. Y allí continúa en este amanecer, y allí seguirá de pie, porque un buen pastor no persigue a la oveja descarriada para arrastrarla por la fuerza en contra de su voluntad, pero tampoco clausura el redil a sus espaldas. En su lugar, mantiene siempre un acceso disponible, una brecha en la cerca, y en las noches más frías, se asoma al límite del campo a observar el sendero oscuro por si acaso. Por si acaso esta es la noche en que el ausente decide dar la vuelta y emprender el regreso. Si hoy sienten una tristeza real en el pecho ante esta llaga abierta en el cuerpo de la Iglesia, no se avergüencen de ese sentimiento. Esa aflicción es una señal noble y santa. Es la prueba inequívoca de que aman a la Iglesia, de que lo que la hiere a ella los hiere a ustedes también, y de que forman parte viva de este único cuerpo. A quien nada le importa, nada le duele. El sufrimiento es el testimonio del amor. Pero no permitan que esta tristeza legítima se transforme en angustia o desesperación. La Iglesia no depende, en última instancia, de las manos de los hombres, ni de quienes la lastiman, ni de quienes la defienden. Está en las manos de Dios, y esas manos no conocen el cansancio, no cometen errores y jamás sueltan lo que sostienen. Que este quiebre institucional sirva para recordarnos el valor incalculable de la unidad, para enseñarnos a cuidar el don de caminar juntos en la misma dirección, algo que toma siglos edificar y puede destruirse en una sola tarde amarga. Nos corresponde orar por la Iglesia herida y desde el fondo del alma por quienes se han marchado, sin resentimientos ni superioridad moral, con la misma ternura con la que se pide por un hermano distanciado, manteniendo la luz de la esperanza encendida para que, cuando Dios lo disponga y de la forma en que Él lo guíe, encuentren el camino de regreso y podamos sentarnos otra vez a la misma mesa. Que el Señor sostenga a su Iglesia en esta hora de máxima tensión, sane lo desgarrado y les conceda a ustedes la gracia de custodiar la comunión en sus propios hogares, esa unión que hoy en Suiza ha quedado tristemente vulnerada, pero que en sus vidas puede permanecer más viva que nunca. Cuídense mucho, cuiden a los suyos y protejan esa unidad que vale mucho más que tener la razón. Nos veremos, si Dios quiere, en nuestro próximo encuentro. Y así, con el peso de la historia sobre los hombros, llegamos al epicentro mismo de esta sacudida, al instante en que las palabras y los gestos adquirieron una fuerza irreversible bajo el cielo de Suiza. Imaginen la escena que la fuente nos dibuja con tanta precisión. Un gran prado meadow rodeado de montañas ancestrales, convertido en un inmenso teatro de la fe y de la fractura. No era una ceremonia íntima ni un acto oculto en la penumbra de una capilla lateral con 4 personas y una vela. Era un despliegue masivo, un espectáculo planificado minuciosamente con pantallas gigantes distribuidas por el terreno para que una multitud de 17,000 personas, llegada de casi 70 países, pudiera contemplar cada movimiento,
cada pliegue de las vestiduras, cada gota de sudor. La atmósfera física del espacio estaba cargada de una densidad casi palpable, una tensión que se extendía a través de los cables del Internet para transmitirse en vivo a 6 idiomas distintos, conectando una sala en México con una cocina en Filipinas. En ese escenario, durante 5 largas horas, el tiempo pareció detenerse y densificarse, transcurriendo en un silencio litúrgico, interrumpido solo por los cantos y el eco de las oraciones tradicionales que resonaban contra las rocas. El clímax de esta tensión psicológica se materializó cuando el superior general de la fraternidad, el sacerdote Pagliarani, tomó la palabra en nombre del grupo. Sus declaraciones no fueron un mero formalismo, sino un manifiesto que alteraba para siempre la relación con Roma, un discurso emitido con una convicción que calaba hondo en los presentes. Dios no nos ha abandonado, ni nos abandonará, proclamó ante la multitud reunida bajo el sol suizo, explicitando que estaban listos para pagar cualquier precio por la Iglesia. La contradicción interna del sistema se expuso entonces con una nitidez dolorosa. Los mismos hombres que estaban cortando el cordón umbilical con el sucesor de Pedro, los mismos sobre cuyos hombros caía en ese preciso instante el peso de la excomunión automática por consagrar obispos sin el mandato pontificio, se encontraban rezando fervientemente por el Santo Padre y por la Iglesia Católica. La rigidez de la estructura oficial y la fachada de una celebración triunfal se agrietaron ante la cruda realidad del dolor humano. Pagliarani dejó caer una frase de una tristeza desgarradora, una línea que resume la imposibilidad conceptual del entendimiento. Dios ahora nos pide ser tratados como rebels. Añadió además que Roma y ellos hablan 2 idiomas diferentes. En esa sola afirmación, la fachada del triunfo se desmoronó para dejar ver una tragedia en su estado más puro. No era una manifestación de odio, sino de un amor vuelto terquedad, un diálogo de sordos donde los términos antiguos habían mudado de significado para cada bando. Las 17.000 almas que abarrotaban el prado presenciaron el momento exacto en que la aguja rasgó el tejido de la comunión, no por un descuido administrativo, sino por una acción deliberada impulsada por el miedo visceral a la extinción. Los 2 únicos obispos ancianos que les quedaban veían menguar sus fuerzas día tras día, y ese temor a desaparecer, a que los seminarios quedaran vacíos y la obra de medio siglo se convirtiera en polvo, los arrojó al abismo del desacuerdo. Al proclamar este estado de necesidad como su última defensa, arrancaron las máscaras del formalismo y dejaron al descubierto la fragilidad de la experiencia humana, prefiriendo el aislamiento a la pérdida de su identidad. La ceremonia operó como un quiebre irreversible. Validaron los sacramentos en el plano del misterio, pero los tiñeron de ilicitud ante la ley, consolidando una separación fundamentada en el rechazo a las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa y la autoridad pontificia. Las palabras pronunciadas en ese prado suizo y los rezos dirigidos al Papa mientras se alejaban de él marcaron el punto de no retorno, una paradoja donde los rebeldes invocaban la protección del pastor al que desafiaban, sellando el quiebre definitivo ante los ojos del mundo. La resonancia de lo ocurrido en aquel prado suizo no se disipó cuando las pantallas gigantes se apagaron y las 17.000 personas emprendieron el regreso a sus hogares. Al revés, las consecuencias de esa jornada comenzaron a filtrarse de inmediato por las venas del sistema, alterando la realidad de una forma que se sentirá durante décadas. La respuesta formal del Vaticano, a través de su oficina encargada de los asuntos de la doctrina, quedó fijada en el calendario con la publicación del decreto de cisma en este preciso 2 de julio, repitiendo de manera milimétrica el eco histórico de hace 38 años. Pero más allá de los documentos oficiales firmados en los escritorios de Roma y del peso de la excomunión automática que ahora recae con firmeza sobre los hombros de los 4 nuevos obispos consagrados y de quienes los instituyeron, la verdadera transformación comenzó a manifestarse a nivel local, en los espacios cotidianos de la vida de los fieles. La advertencia final del Papa León XIV dejó de ser una previsión teórica para convertirse en una realidad palpable en pueblos y ciudades de unos 70 países del mundo. Para los personajes más vulnerables y sencillos de esta historia, aquellos que originalmente no buscaban el conflicto, sino la fe, las cosas cambiaron por completo al regresar a sus rutinas. Piensen en la abuela ordinaria en su parroquia habitual, en las familias jóvenes con niños pequeños o en el hombre anciano y solitario que busca el consuelo de la fe en un rincón de su ciudad. Toda esa gente devota que se encontraba en el Prado o que siguió la transmisión desde una sala en México o una cocina en Filipinas, en 6 idiomas distintos,
se topó de pronto con una frontera invisible pero real al cruzar el umbral de sus templos locales. La realidad práctica se transformó para ellos. Al quedar estos nuevos obispos completamente fuera de la cadena de comunión que une a los fieles con el párroco, a este con el obispo y al obispo con el papa, las estructuras sacramentales del grupo tradicionalista quedaron marcadas por la ilicitud y el quiebre de la legalidad de la Iglesia. Los fieles sencillos se vieron de pronto envueltos en la confusión de una estructura que, en su afán por sobrevivir y conservar la liturgia antigua a través de manos consagradas sin permiso, se aisló del resto del árbol milenario. La paradoja se instaló en el centro de sus vidas. La búsqueda de lo sagrado y la reverencia ahora se vivían en la periferia de la unidad universal. El drama que parecía encerrado en las altas montañas de Suiza bajó hasta las puertas de las casas ordinarias, obligando a cada creyente a confrontar el costo real de una separación motivada por el miedo a desaparecer. Terminamos este relato volviendo la mirada al lugar exacto donde todo comenzó, a la historia humana personal y al corazón de cada uno de los que asistieron a este quiebre. La gran Iglesia, con sus más de 1.000 millones de almas, continúa en pie esta mañana, rooted y firme a pesar de la sacudida, demostrando que ninguna fractura detiene el flujo esencial de su existencia. Pero la herida en el flanco permanece abierta, recordándonos con serenidad que la rigidez y el empeño absoluto en tener la razón a menudo destruyen la comunión que se juraba proteger. La conclusión existencial que se deriva de la lógica de estos hechos nos devuelve a nuestras propias mesas de cocina, a nuestras discusiones familiares y a los pequeños cismas que permitimos en nuestras vidas cuando elegimos ganar la discusión a costa de perder a las personas. El Papa León XIV permanece en el umbral con la mano extendida hacia el camino oscuro y la luz encendida, recordándonos que la Iglesia, como una madre paciente, concibe la sanción como una medicina y no como un final definitivo, manteniendo la esperanza del retorno siempre intacta. Cuiden su propia unidad en el hogar, recuerden que la reconciliación siempre es posible cuando se deponen las armas del orgullo, y lleven en el corazón la certeza de que a veces es infinitamente mejor ceder un poco de razón que fragmentar para siempre la casa común. Que pasen una noche en paz y que la reflexión de hoy ilumine sus propias vidas.